Hola a todos, buenas tardes. Bienvenido a una nueva sesión de charla de este proyecto de extensión de la Universidad de Concepción llamado Pediatría al alcance de todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener a dos expositores. Uno va a ser el primero que va a exponer, va a ser el doctor Marcelo Marchán. Él es compañero de beca mío, compañero de tercer año de la beca de pediatría, y él va a presentar generalidad de enfermedad celíaca, para que los padres conozcan esta enfermedad y sepan de qué se trata. Después el segundo expositor va a ser el doctor Andrés Marinovich. Él es igual pediatra que se especializó en neonatología. Actualmente trabaja en el Hospital Higuera y el Hospital Regional, y él nos va a hablar sobre un tema que es sumamente prevalente en los niños, que es la ictericia neonatal. Así que me voy a pedir que los dos se conecten, se pueden prender sus cámaras, sus micrófonos, cuando quieran. ¿Aló? ¿Se escucha? Súper. Hola Marcelo. ¿Cómo estamos? Hola ¿Cómo está, Andrés. Jaco? Hola Andrés. Saludos, chiquillo. Un gusto de acompañarlo y poder colaborar con esta jornada de charla. Súper. Lo mismo digo, muchas gracias por la invitación, Pablo, y felicidades por la iniciativa. Dale Marcelo, cuando quieras comparte tu pantalla. Nosotros mientras tú presentes nos silenciamos, y como Marcelo se tiene que ir después de esta presentación, vamos a hacer la ronda de preguntas de Marcelo antes. ¿Ya? Eso, cuando quieran. Excelente. 2 segundos. Ok. ¿Se ve pantalla completa? No, ahí sí, ahí se ve. Ok. Bueno, gracias nuevamente, Pablo, por la invitación al proyecto y felicidades nuevamente porque una excelente iniciativa. Por presentarme a todos, mi nombre es Marcelo Marchán Elizalde, soy residente de pediatría de la Universidad de Concepción, compañero de Pablo, cursando en tercer año. Entonces, hoy día lo invito un poco a hablar sobre generalidades de la enfermedad celíaca y en general más proyectado hacia los padres cuando tengan dudas, cuando consultar con su pediatra. Eso es lo que vamos a hablar un poco ahora. Dentro de eso, un poco dentro de todo, tener claro que la enfermedad celíaca es una enfermedad que está bastante en boga o que es bastante conocida a nivel de la sociedad. Y en ese sentido, se ha presentado varios artículos en diario, ha salido en las noticias, eso más que nada por su relación específicamente con lo que es la ingesta de gluten, ¿cierto? Que es lo que vamos a explicar más adelante. Está así su conocimiento y su importancia un poco, o su gran magnitud, en el cual el 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Celíaca, ¿cierto? En el cual, según la encuesta nacional de salud, la última encuesta nacional de salud correspondía aproximadamente a 200.000 chilenos. Aún así, y tan importante ha llegado a ser este tema que ha incluso llegado a nuestro Congreso Nacional, en donde se ha discutido leyes para tratar de mejorar un poco, facilitar alimentos libres de gluten para la enfermedad celíaca, que correspondería un poco a su tratamiento. Entonces, tomando esto en cuenta, partimos un poco para saber qué es lo que es la enfermedad celíaca. Y la enfermedad celíaca, por definición, es una enteropatía crónica. Esto quiere decir que es una enfermedad del tracto digestivo o del tubo digestivo que es de larga duración, ¿cierto? Que es inmunomediada o causada por la inmunidad propia del cuerpo y que es gatillada por la ingesta de gluten, es decir, que al consumo de gluten se presentan los síntomas, ¿cierto? En personas que están genéticamente susceptibles, es decir, que son personas que su ADN presenta unos genes específicos que van a producir la enfermedad. Dentro de eso, como lo mencionamos anteriormente, la prevalencia es de un 1% de la población global con una tendencia al aumento. Y esta tendencia al aumento es debido a qué? Por dos cosas principalmente. Por un lado, hay una mejora en los marcadores serológicos, es decir, los exámenes que se toman para poder detectar la enfermedad ha ido mejorando la calidad de esta. Y por otro lado, una búsqueda activa por parte de los profesionales. Es decir, ante ciertos síntomas o ante ciertos signos que antes no se estudiaban, ahora se estudian y se dan cuenta de que esos molestares que presentaba el paciente eran causados por la enfermedad celíaca. Y según la encuesta nacional de salud del 2009 al 2010, ¿cierto? En la población era más prevalente en población mujeres que en hombres la presencia de enfermedad celíaca, y con respecto a la población local, que es la población de Concepción, tiene una prevalencia tanto adultos como niños un 0,6%, lo que corresponde aproximadamente a 12.000 pacientes.
Y un poco para entender esto, que dijimos que es una enfermedad que es gatillada por el gluten, la pregunta lógica a contestar es ¿qué es el gluten? Entonces, el gluten es una proteína que se presenta en estos principales granos, que es en el trigo, en el centeno, en la cebada. En la avena lo tomaremos un poco como caso especial, debido a que de por sí la avena no presenta gluten, pero al ser procesada como grano en distintas empresas en las mismas líneas de trabajo que el trigo, el centeno y la cebada, se contamina, por lo tanto también se dice que podría presentar rastros de gluten. Y de ahí, un poco dentro de la estructura de nuestros granos, ¿cierto? Que mencionamos recién como el trigo y la cebada, el grano presenta tres partes importantes. Una que es el salvado, que es la capa externa que protege el grano, en el cual se encuentra la vitamina B y oligoelementos, que son pequeños nutrientes que necesita el cuerpo. Por otro lado, tenemos el germen, que es un núcleo rico en nutrientes, que es el que alimenta prácticamente el grano. Y lo otro, la parte del núcleo o de sostén un poco, es el endospermo, que es una capa intermedia que contiene carbohidratos y proteínas. Y dentro de estas proteínas, la proteína estructural importante del grano es el gluten. En esta otra imagen podemos ver, ¿cierto?, que el grano completo está el salvado, que es la cobertura externa del grano, el germen, ¿cierto?, que es la parte rica en nutrientes, y el núcleo, que es esta estructura que parece panal de abeja, ¿cierto?, el cual está formado por la pared de la celulosa, que serían como estas paredes de color naranjo, el almidón, que serían estos pequeños puntos blancos dentro de la imagen, y el gluten, que sería todo el contenido interior. Ahora, conociendo un poco qué es lo que gatilla la enfermedad, la siguiente pregunta que uno se hace es cómo esta proteína, ¿cierto? Esta semilla produce daño en las personas y produce todos sus síntomas y los malestares propiamente tal. En ese sentido, vamos a pedirle ayuda a nuestro amigo Pepito, ¿cierto? Para mostrar un poco cómo funciona el sistema digestivo. En ese sentido, ahí tenemos a Pepito, ¿cierto? Que nos muestra todo su tubo digestivo, por el ingreso de la boca, ¿cierto? El esófago, su estómago que está unido a su intestino delgado primero y después al intestino grueso, y el hígado que entrega sus sales biliares para ayudar a digerir la alimentación. En ese sentido, si hacemos una ampliación de esto, un zoom en su intestino delgado, y lo hacemos un poco más microscópico, podemos ver que el tubo del intestino delgado, ¿cierto? Es un tubo, el cual tiene unas villosidades que parecen, si uno quisiera compararlo para hacerse una idea, es como estas alfombras que existen en los living, que son de vellos largos o de pelitos largos, por lo tanto, son como unos verdaderos cabellos, y dentro de esos cabellos, si uno hace un zoom aún mayor, puede encontrar que están las células del intestino, ¿cierto?, con otras microvellosidades. ¿Cuál es la gracia de este sistema como de microvellosidades y vellos en la pared del intestino? Es aumentar un poco el área de trabajo en el cual se digieren los alimentos y se produce la absorción de nutrientes. Por lo tanto, si nosotros a Pepito le damos es celíaco y nosotros le damos gluten, lo que ocurre es lo siguiente. Y este esquema, que parece un poco más específico, y no quiero enredarlo, sino para que entiendan un poco la idea, es que se va a digerir el gluten. Al digerirse el gluten, se va a liberar una glucoproteína, que es un sustrato o un elemento del gluten que se llama gliadina. Esta se va a absorber, esta va a ser presentado, va a ser detectado por las defensas del cuerpo, y estas defensas del cuerpo, los linfocitos principalmente, van a detectarlo, lo van a absorber, y como la persona que tiene una condición genética predisponente a reaccionar hasta este elemento, va a producir defensas contra esto. Y estas defensas van a ser los anticuerpos. Y estos anticuerpos van a tender a atacar la mucosidad del intestino y a distintas otras partes del cuerpo. Por lo tanto, eso explica por qué es inmunomediada y por qué es gatillante por el gluten. Ahora, ¿qué es lo que ocurre una vez que ataca estas defensas del cuerpo? Podemos ver que esta estructura, al principio, que está bien bonita, con sus vellos bien indemnes, a medida que va avanzando, que va aumentando el daño por los linfocitos debido a la activación por el gluten, va destruyéndolo, lo va haciendo más edematoso hasta que pierde su capacidad de vellosidad, pierde su área de absorción y pierde su funcionalidad. Y eso es lo que nos produce al fin y al cabo los síntomas. Esta imagen que quería mostrarles, que es un poco más didáctica en el sentido de que muestra las imágenes de microscopio, en el cual cómo podemos ver vellosidad que explicaba anteriormente, y
a medida que va aumentando la infiltración por parte de los linfocitos, ¿cierto? Va destruyendo todas las mucosidades y pierde al final su estructura normal y perdiendo así su funcionalidad. Entonces, ahora, con respecto a los síntomas, ¿cómo se presenta la enfermedad celíaca? ¿Cómo se va a presentar en los pacientes pediátricos principalmente? En ese sentido, vamos a ocupar un poco lo que se llama este esquemita que corresponde al esquema del iceberg. ¿Y por qué lo vamos a presentar de esta manera? Debido a que la enfermedad celíaca, el iceberg, como ustedes conocen, es una masa de hielo flotante en el océano, ¿cierto? En el cual lo que nosotros vemos solo es la punta del iceberg o la parte más pequeña. Pero en realidad, igual que la enfermedad celíaca, cuando uno presenta síntomas de enfermedad celíaca, lo único que ve son la parte más pequeña de la enfermedad y no ve lo que viene para abajo. Por lo tanto, si uno analiza, lo primero que tiene que ver es que la masa completa del iceberg es que son los pacientes que tienen susceptibilidad genética, por lo tanto, no todos los gente en el mundo va a tener enfermedad celíaca, sino los que son susceptibles genéticamente. Después vienen los que tienen la enfermedad latente, es decir, que tienen esta predisposición a realizarla, pero no tienen ningún daño de la mucosa, ¿cierto? Porque o no han tenido contacto con el gluten o todavía no reaccionan. Después viene la enfermedad celíaca silente, en el cual ya hay lesión de la mucosa intestinal, ¿cierto? Pero no presenta síntomas propiamente tal, y al final, ¿cierto? Vemos al paciente que ya presenta síntomas. Y dentro de estos síntomas podemos diferenciarlo en pacientes más infantiles, menor de 5 años y un menor de entre 3 y 9 años, y los adolescentes mayores de 9 años, si lo pudiéramos categorizar por edad. Y podemos ver que la cantidad de síntomas es bastante, por lo tanto no es muy específico con respecto a esto. En pacientes más pequeños se ha visto que tienen más síntomas digestivos en vez de síntomas o signos más generales, es decir, de otras partes del cuerpo. En ese sentido tenemos los vómitos, diarreas fétidas y abundantes y grasosas, y esto es debido a que como pierde esta capacidad de absorción, la grasa que uno se alimenta la digiere pero no la puede absorber, por lo tanto se pierde con las deposiciones. Vamos a tener pacientes con náuseas, que no van a tener anorexia, que no van a tener ánimo de alimentarse, tampoco va a tener ánimo porque no tiene nutrientes para poder hacer energía y poder realizar sus actividades. Como no tiene nutrientes, también tiene pelos frágiles, fanerios frágiles, la uña más débiles. Son pacientes que presentan distensión abdominal porque no tienen una buena digestión, ¿cierto? Y se acumulan los gases dentro del estómago, dentro del intestino, disculpen. Y síntomas importantes a tener ojo es la falla de crecimiento y específicamente los lactantes, que uno podría decir entre los 6 meses y hasta los 3 años, más que falla de crecimiento es aumento de peso. Por lo tanto, si usted tiene un lactante, dijimos entre los 6 meses y los 3 años, y ve que no aumenta de peso pero está creciendo, uno podría preguntarle o hacer el estudio para descartar que no tenga esta enfermedad. Por otros ya casos más severos vamos a tener enfermedades sanguíneas, coagulopatías, leucopenias, trombocitosis, que son fallas en la coagulación, fallas en las defensas, y ya en casos también más severos podemos tener pacientes que presentan trastornos neurológicos como son dislexia y autismo y hiperactividad. Con respecto a la adolescencia, podemos ver síntomas más crónicos, un poco una anemia ferropénica, ¿cierto? Por esta lesión intestinal puede sangrar un vasito y también va a tener menos absorción de nutrientes. Vamos a tener estreñimiento, meteorismo, lesiones dermatológicas como una estomatitis aftosa. Vamos a tener dermatitis atópica, y algo que es bastante importante en la adolescencia es lo que se llama el retraso puberal, es decir, los hitos del desarrollo o de los desarrollos sexuales de los adolescentes no van a estar presentes a la edad como que corresponde, sino van a ser más tardíos. Por lo tanto, un poco aquí en esta imagen queda más claro en que nos preocupamos un poco en los bebés. En los bebés nos preocupamos en la diarrea crónica, en vómitos, en pérdida de peso, irritabilidad, en los niños más en el retraso del crecimiento, la fatiga, el hinchazón, dolor abdominal y que son bien apáticos, en los adolescentes los problemas digestivos, la pérdida de apetito, desarrollo sexual tardío, ¿cierto? Y irregularidad en el caso de la adolescente. Y en adultos ya podemos ver un poco más casos como anemia, infertilidad, aborto a repetición, depresiones, lesiones dermatológicas.
Importante es que si nuestros pacientes tienen antecedentes de familiar con una enfermedad celíaca, ¿cierto? Ellos tienen un 30% más de posibilidad de desarrollo de la enfermedad, por lo tanto hay que hacer una búsqueda activa y pedir, avisarle a su pediatra o avisarle a su médico general que sí le pueden realizar estudio de búsqueda. Y en ese sentido, teniendo un poco ya cuáles son los síntomas, por qué se producen, podemos entender ahora cómo realizamos el diagnóstico. Entonces, volvemos un poco a la idea central. Primero hay que tener una predisposición genética, no todos van a ser celíacos. Segundo, hay que ingerir gluten o alimentos con gluten, ¿cierto? Para poder desarrollar la sintomatología y sospecharla. Por lo tanto, nuestro esquema diagnóstico se puede establecer de la siguiente manera. Sospecha clínica, que son los síntomas, ¿cierto?, que dijimos con la asociación al gluten o la predisposición genética o el antecedente de familiar, ¿cierto?, que tenga una enfermedad celíaca. Y en ese sentido uno consulta y podría consultar a su médico en su CEFAM, su médico general, a su médico familia de su CEFAM o a su pediatra de cabecera, ¿cierto? Y el médico cabecera en ese sentido va a realizar el estudio de sospecha y le realizará exámenes de sangre. Esos exámenes de sangre, lo importante es buscar los títulos de los anticuerpos, ¿cierto?, que se podrían presentar altos, y con eso se crea una sospecha activa. De ahí, el pediatra, el médico general, el médico familia lo debería derivar al endoscopista, al gastroenterólogo infantil, para realizar una endoscopía. La endoscopía, este examen que es conocido actualmente, creo que por la gran mayoría de las personas que nos escuchan, ¿cierto?, es un examen que es una cámara en el cual entra por el tubo digestivo, recorre todo el tubo digestivo, llega a la parte del duodeno, y evalúa macroscópicamente, es decir, en la imagen por la televisión, ve cómo está la pared, si está inflamada o no está inflamada, si tiene lesiones específicas, y además aprovecha con unas pinzas especiales, tomar una pequeña muestra de tejido para poder ver vista en el microscopio. Y eso se analiza, y esa muestra se llama biopsia. Y en la biopsia se ven las lesiones que presentan, y si las lesiones más los exámenes son sugerentes, se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca. Ahora, aparte de la herencia genética, ¿puedo sospechar en otras personas? Es decir, si no tengo un familiar y tengo síntomas, ¿alguien más debería sospecharlo o tener que hacerse los controles? Sí. En ese sentido, uno debería buscarlo activamente también en otros tipos de pacientes. Primero que todo, en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, la diabetes de los niños, que es esta diabetes que se provoca por autoinmunidad también, ¿cierto? Que por las defensas del cuerpo atacan el páncreas, ¿cierto? Y van a producir una disminución de la producción de insulina y por lo tanto producen esta diabetes de los niños. En otros, en pacientes que tienen anemias autoinmunes, también existe una mayor predisposición a realizar una enfermedad celíaca. Nuestros pacientitos con síndrome de Down también son pacientes que tienen una mayor predisposición a hacer enfermedad celíaca. Y por último, también pacientes con enfermedades cromosomales un poco más raras, pero tal veces conocidas, como son el síndrome de Turner, en el cual también tiene una mayor predisposición a hacer una enfermedad celíaca. También no olvidar que el hipertiroidismo autoinmune también puede producir lo que se llama, puede estar asociado, como es un trastorno inmunitario, a una enfermedad celíaca asociada. Y esto es un trabajo que se presentó en la revista chilena de Pediatría del 2018, más que nada para conocer la realidad de la octava región, en el cual podemos ver, primero que nada, cuáles fueron los síntomas de debut o los síntomas de consulta más frecuentes, y podemos ver que los síntomas digestivos, como la diarrea, la distensión abdominal y el dolor abdominal, se presentó en la gran mayoría de los pacientes. Y independiente se trató de dividir en pacientes de menor de 10 años y mayor de 10 años para ver si había alguna diferencia en la frecuencia de los síntomas, y no hubo ninguna diferencia importante o estadística para uno poder hacer alguna relación. Por otro lado, también en qué comorbilidades o qué otro antecedente presentan nuestros pacientitos que tenían enfermedad celíaca. Podemos ver que el síndrome de Down era como el antecedente primario, el que se repetía. Por otro lado, tallas bajas, anemias, diabetes mellitus tipo 1 y otros diagnósticos ya más raros en 4 pacientes. Por último, ¿cuál es el tratamiento? Y aquí recordar la definición, que la definición se usa de enfermedad crónica. Por lo tanto, no es un tratamiento que uno diga, me tomo un medicamento y se me pasa. Uno en general no pierde de tener esta condición de enfermedad celíaca. Lo que uno lo hace es la apaga. ¿Y cómo la apaga? Dejando de consumir gluten. Y ese es el único tratamiento actual que en nuestros pacientes.
En ese sentido, alimentos que contienen gluten, vamos a hacer todo lo que sean derivados del trigo y la cebada, por lo tanto el pan, los cereales, galletas, bebidas fermentadas, productos de manufacturación con composición de harinas, todos estos productos que mantengan o que sean en su estructura central, tengan granos de trigo, cebada, ¿cierto? Van a producir síntomas y van a producir que se active la enfermedad, por lo tanto no se pueden consumir. Ahora, los que pueden tener gluten son alimentos que en general en su estructura principal no tienen, pero en las líneas de proceso de la empresa o distintos condimentos pueden tener productos con gluten, por lo tanto no deberían consumirse o consumirse con mucho cuidado. En ese sentido tenemos los embutidos, los patés, el queso fundido o especialmente el queso para pizzas, las conservadoras los productos conservados con carne o hamburguesa, conservadoras de pescado, salsa o condimentos con colorantes, sucedáneos de café, no el café en grano, sino los sucedáneos, aquí como el Nescafé, frutos secos, debido a que ocupan las mismas líneas de proceso, caramelos y especies molidas o otros productos como higos secos. Por lo tanto, lo que nos queda igual una gran cantidad de gama de productos que nos restringen un poco lo que es la dieta, pero tampoco es una restricción completa. Podemos tomar perfectamente leche y sus derivados, tipos de carne y vísceras frescas que no sean de conservación, embutidos como jamón serrano, jamón cocido, pescados y mariscos, huevos, verduras y hortalizas, frutas, arroz, maíz, tapioca, legumbres, azúcar y miel, aceite y mantequilla, café en grano, a diferencia del café procesado, ¿cierto? Con respecto a vinos y bebidas espumantes, ¿cierto? Frutos secos y sal, vinagre de vino, entre otras cosas. Por lo tanto, a modo de resumen, y como para que quede en el recuerdo, la idea un poco es que la idea principal es que se queden con que la enfermedad celíaca es una enfermedad del tracto digestivo, que es crónica, no se pasa o no se cura en ese sentido, que es inmunomediada, que es causada por la propia inmunidad o por las propias defensas del cuerpo que actúan frente al gluten, por lo tanto es gatillada por productos con gluten, y que están en personas con susceptibilidad genética, es decir, en gente que tiene una alteración en sus genes y que, como vimos, no es en toda la población. Los alimentos que presentan trigo, cebada, centeno y avena son los productos que presentan gluten y que no son necesarios evitar. Y con respecto a la avena, como les dije, la avena propiamente tal no presenta gluten, pero como se ocupan las mismas líneas, las mismas bodegas, puede contaminarse. Por lo tanto, hay algunos productos que venden en el mercado que son de avena y que dicen libres de gluten, uno tiene que buscar el sello en específico. Por otro lado, ¿en quién sospechamos? Que es la respuesta que damos a la presentación. En los familiares de pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca, en lactantes que presentan síntomas digestivos de larga data o pérdida de peso, que no aumenten de peso, escolares con retraso de crecimiento, dolor abdominal y dolor crónico, adolescentes que tengan pérdida de apetito, retraso de crecimiento y retraso en el desarrollo sexual y alteraciones menstruales con respecto a las niñitas. Por último, ante la sospecha, consultar con su pediatra de cabecera o su médico cabecera, que lo debe iniciar el estudio con exámenes de sangre y, de ser necesario, debería haber especialista para confirmar con endoscopía y la biopsia, que la toma con la endoscopía. El tratamiento de la enfermedad es dejar de consumir gluten, que es lo mismo que la dieta libre de gluten, pero ojo, hasta no tener diagnóstico no debe realizar la dieta por gluten. ¿Y esto debido a qué? A que si uno deja de consumir gluten, se normaliza todo y al momento de realizar los exámenes no vamos a encontrar la causa. Por lo tanto, hasta que su médico cabecera no le indique algo, no realizarlo. Eso, muchas gracias. Espero que haya quedado todo muy claro.